Bienvenidas y bienvenidos a este segundo video tutorial donde vamos a hablar de los capacitores y los conceptos básicos de ellos. Para empezar, vamos a establecer que los podemos encontrar en diversas presentaciones. Tenemos los capacitores de placas paralelas, los capacitores esféricos y los capacitores cilíndricos. En este video tutorial solo vamos a trabajar con los capacitores de placas paralelas. Para empezar, vamos a establecer que un capacitor es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de un campo eléctrico. ¿Cómo hace eso? Bueno, en un capacitor, como su nombre lo dice, de placas paralelas, lo que vamos a tener son dos placas. Estas dos placas, una vez que se sometan a una diferencia de potencial o a un voltaje o a una tensión, como ustedes le quieran llamar, van a ser capaces de acumular carga. Y al final van a acumular una carga neta positiva y van a acumular una carga neta negativa, produciendo así en medio de ellas un campo eléctrico, el cual se va a manifestar a través de una diferencia de potencial o una tensión en medio de las placas. Es importante recordar también que estas placas van a estar separadas a cierta distancia. Y esta sería la conformación básica de un capacitor de placas paralelas. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos detalladamente conforme avancemos en el video tutorial. Algo importante de mencionar es que si bien don Michael Faraday no es el papá de los capacitores, sí es el padre del capacitor moderno. Y en honor a él es que la unidad de medida de capacidad de este dispositivo o componente electrónico de almacenar energía se le denomina Faraday o Faradio, en honor a Michael Faraday. Bueno, para empezar, vamos a tener acá que tenemos dos placas paralelas. Estas placas van a estar separadas a una cierta distancia y por ende esta distancia que las separa van a generar un espacio entre ellas. Y este espacio, en esta primera instancia, vamos a decir que es espacio libre, o sea, no hay nada ahí adentro. Entonces, aquí cabe la pregunta, bueno, ¿cómo necesaria o cómo podemos cargar o cómo podemos depositar cargas en estas placas? Para eso tenemos que regresarnos a un concepto que vimos en los primeros días de clases y es la estructura atómica. Recuerden ustedes que hemos visto que en un modelo muy básico el átomo está conformado por neutrones, por protones y por electrones. Entonces nosotros no podíamos manipular los neutrones ni podemos manipular los protones, pero sí podemos actuar sobre los electrones, especialmente los que están en la capa de valencia. Entonces, si nosotros desprendíamos estos electroncillos, íbamos a generar un movimiento de electrones libres que le llamábamos corriente eléctrica. Pero además, en el momento que nosotros ejercemos esa perspectiva o esa acción, entonces las características eléctricas de este átomo cambian. Ahorita este átomo es eléctricamente neutro. Pero cuando nosotros le quitamos un electrón, resulta que aquí él tenía 3 electrones. Y ahora, si nosotros le quitamos un electrón, él va a tener entonces 2 electrones. Pero sigue teniendo 3 protones. Como tiene 3 protones, entonces la carga eléctrica neta de este átomo ahora es una carga positiva. Ahora, ¿qué sucede si nosotros agregamos a este átomo entonces un exceso de electrones? Entonces pasaría en este ejemplo de tener 3, le agregamos 2, entonces va a tener 5 electrones. Pero sigue teniendo ¿cuántos protones? 3 protones. Sigue teniendo 3 protones, igual que aquí y igual que en el átomo original. Entonces, estos 3 protones contra 5 electrones va a generar que el átomo tenga entonces una carga neta Q negativa. Entonces, al quitarle electrones vamos a generar que va a tener una carga neta positiva y al ponerle electrones que va a tener una carga neta negativa. Este concepto es fundamental para entender cómo las placas adquieren carga.
Con esta idea en mente, entonces vamos a suponer que tenemos nuestro capacitor separado una distancia X, va a tener entonces una placa, en este caso con forma cuadrada, y esta placa va a tener un área determinada. Observen que como es un cuadrado, la fórmula del área sería lado por lado. Ahora, ¿qué sucede si fuera un triángulo? Habría que aplicarle la fórmula para el área de un triángulo. ¿Y qué sucede si fuera un círculo? Habría que aplicar la fórmula para el área del círculo. Entonces, ¿pero qué pasa si ahora nosotros tenemos este mismo capacitor expresado de esta forma y nosotros le vamos a agregar una fuente de tensión externa? Y esta fuente la colocamos conectada en sus bornes exteriores, de tal forma que me va a poder generar de tal forma que me va a poder generar energía sobre estas placas. Muy bien, observemos. Aquí, este espacio positivo, este borne positivo, lo que va a hacer es extraer electrones. Repito, extraer electrones de los átomos de esta placa. Ahora, ¿qué sucedía cuando nosotros extraíamos electrones de los átomos de esta placa? Es que los átomos que quedan se convierten en iones positivos, o sea, tenían una carga neta positiva. Entonces, en este extremo vamos a ir acumulando cargas positivas. ¿Qué sucede en el otro extremo? Resulta que el otro extremo está conectado al polo negativo de la fuente de energía. Entonces, este polo negativo va a provocar un excedente de electrones sobre los átomos que tiene esta placa. Por lo tanto, van a tener una carga neta negativa. Cuando estas cargas se acumulan, entonces vamos a tener al final una carga sobre el capacitor. Vamos a tener una carga final positiva en esta y vamos a tener una carga final negativa sobre esta placa. Vamos a tener aquí una carga neta positiva y una carga neta negativa de este lado. ¿Qué va a producir esto? Eso lo que nos va a producir es que se va a generar entonces un campo eléctrico en medio de las placas. Y al generarse un campo eléctrico en medio de las placas, lo que vamos a tener es una diferencia de potencial en medio de las placas, o sea, un voltaje o una tensión presente en medio de las placas. A la capacidad de almacenar energía o de almacenamiento de cargas de un capacitor se le llama capacitancia o capacidad. Esa capacitancia o capacidad, como se los mencioné anteriormente, se mide en faradios, en honor a Michael Faraday, ¿verdad? Y la forma de calcularlo es la siguiente. Entonces vamos a tener que C, o sea, la capacitancia es igual a la carga dividida sobre la tensión o la diferencia de tensión que hay en medio de las placas o el voltaje que hay entre las placas. Esta es una primera aproximación. Pero hay algo importante. Resulta que al final de los cálculos, la capacidad o la capacitancia va a estar dada en realidad por una conclusión importantísima que hay que tener aquí. Va a estar dada por la geometría de las placas. O sea, ni la carga ni la tensión son los que establecen la capacidad, sino que la capacidad está directamente relacionada y prácticamente solo limitada por la geometría de las placas. Es por eso que para calcular la capacidad, lo que hacemos es tomamos el área de las placas, la dividimos entre la distancia de las placas y ahora aparece un elemento nuevo aquí. Este elemento se llama epsilon sub 0 y es una compensación matemática al nada que dijimos que había aquí. Recuerden que dijimos que aquí había un espacio libre en medio de las placas. Entonces, ese espacio libre en medio de las placas recibe el nombre, este espacio que está aquí, que recibe el nombre de espacio libre, hay que compensarlo de alguna forma para poder hacer los cálculos de la capacidad. Y la forma de compensarlo es con epsilon sub 0, así se lee esto, epsilon sub 0, y se llama permitividad del espacio vacío. Y es igual a
8,85 por 10 a la menos 12. Entonces es un valor que tenemos que recordar. Epsilon sub 0 es la permitividad del espacio vacío y es igual a 8,85 por 10 a la menos 12, que es la compensación matemática que hacemos por el espacio vacío que tenemos acá en medio de las placas. Un elemento fundamental y que no podemos perder de vista. El área tenemos que darla en metros cuadrados, mientras que la distancia se da en metros. Repito, el área final tenemos que darla en metros cuadrados y la distancia la tenemos que dar en metros. Teniendo en cuenta esto, es que vamos a realizar un pequeño repaso sobre cómo convertir en unidades lineales y cómo convertir en unidades de área. Empezamos acá y vemos que cuando nosotros queríamos convertir en unidades lineales, por ejemplo, de milímetros a metros, entonces si tenemos una unidad de milímetros, tenemos primero que dividirla por 10 para obtener centímetros. Luego la dividimos por 10 para obtener centímetros, de centímetros a decímetros, y por último dividimos esos decímetros que obtuvimos por 10 para obtener metros. Igual si tenemos centímetros, tomamos esos centímetros, los dividimos entre 10 y obtenemos decímetros. Si tenemos los decímetros, los dividimos entre 10, obtenemos metros. Eso es importante recalcar y repasar un poquito, porque recuerden que les acabo de decir que la distancia entre las placas se da en metros, por lo tanto, y nunca la vamos a encontrar en metros. La distancia normalmente están en milímetros, por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a convertir de milímetros a metros. Otro repaso importante es para convertir a unidades cuadradas. El área hay que darla en unidades cuadradas, mientras que no van a venir en unidades cuadradas, en metros cuadrados, perdón. Entonces, normalmente vienen en milímetros o centímetros cuadrados. Entonces, fíjense ustedes que si tenemos milímetros cuadrados y los queremos convertir a centímetros cuadrados, tenemos que dividir entre 100. Una vez que tenemos centímetros cuadrados, los dividimos entre 100 y eso nos da decímetros cuadrados. Si nosotros tomamos los decímetros cuadrados y los dividimos entre 100, vamos a tener metros cuadrados. Si bien este no es el único procedimiento para hacer este tipo de conversiones, sí quise dejarles este pequeño repaso porque es fundamental repasar esto. Recuerden que no podemos dar el área ni en milímetros, ni en centímetros, ni en decímetros cuadrados. Tenemos que expresar el área en metros cuadrados. Igual no podemos dar la distancia ni en milímetros, ni en centímetros, ni en decímetros. Tiene que ser en metros. Eso obliga a que antes de realizar cualquier procedimiento tenemos que estar claro de que las unidades ya están en metros o en cuadrados o en metros lineales. O de lo contrario, tenemos que resolver el ejercicio y el resultado cambiarlo a unidades cuadradas y lineales. ¿Qué sucede aquí? Recuérdense que yo les mencioné que la unidad de capacitancia, o sea, cuánta energía, o sea, la capacitancia es cuánta energía puede almacenar el capacitor, se da en faradios, en honor a Michael Faraday. Pero el faradio es una unidad muy grande y un capacitor de un faradio hasta hace poco tiempo era casi imposible de tener. Por ese motivo, resulta que tenemos que manejar unidades o valores inferiores a la unidad. Ya esto lo habíamos visto con notación científica, pero lo vamos a repasar un momentito aquí. Entonces, normalmente los capacitores los vamos a dar en picofaradios, en nanofaradios, en microfaradios y en milifaradios. Recordándonos que pico es 10 a la menos 12, que nano es 10 a la menos 9, que micro es 10 a la menos 6, que mili es 10 a la menos 3. Aquí tenemos un caso diferente. En la actualidad hablamos de los supercapacitores y los supercapacitores son capacitores que son relativamente nuevos
y que pueden tener unidades enormes en faradios. Pero por ahora no vamos a hablar de ellos. Entonces, repito, normalmente vamos a trabajar, y esos son los valores estandarizados del mercado, vamos a encontrar capacitores en microfaradios, picofaradios, nanofaradios y milifaradios. Muy bien, hasta ahora hemos avanzado un poco y sabemos que los capacitores de placas paralelas están formados por dos placas en forma paralela, separadas una distancia, que en medio de la distancia que queda entre las dos placas vamos a decir que tenemos un espacio vacío y que nosotros podemos calcular la capacidad o cuánta carga puede almacenar un capacitor con la fórmula C es igual a epsilon sub 0 por A entre D, donde epsilon sub 0 es una compensación matemática por ese nada que hay entre las placas, que es 8,85 por 10 a la menos 12. El A es el área de las placas, que se da en metros cuadrados, y D es la distancia que hay entre las placas, que se da en metros. Entonces pongamos a prueba un poquitico los conocimientos que hemos visto. Veamos este ejemplo. Dice, calcular la capacidad de un condensador de placas paralelas cuadrado con 10 centímetros de lado y separación de 1 milímetro. La recomendación aquí, mis estimados jóvenes, es que se tomen un pequeño momento, paren el video y resuelvan el ejercicio. Muy bien, vamos a ver cómo nos fue con esos cálculos. Empecemos y vemos que vamos a utilizar en primera instancia la fórmula que hemos visto, que la capacidad es epsilon sub 0 multiplicado por el área dividida entre la distancia. En primera circunstancia vamos a ver que es un cuadrado, o sea, el cálculo del área de un cuadrado es lado por lado, y nos dice que el lado mide 10 centímetros. Entonces eso sería 10 por 10, 100 centímetros. Si nosotros hacemos la conversión a metros cuadrados, nos va a quedar que es 10 a la menos 2 metros cuadrados. Luego nos dicen que la separación es de 1 milímetro. Por lo tanto, tenemos que convertirlo en metros, y lo que nos queda es que 1 milímetro es igual a 10 a la menos 3 metros. Si sustituimos estos valores en la fórmula, vamos a llegar a la conclusión de que la capacidad de ese capacitor, o la capacitancia de ese capacitor, es 88,5 nanofarads. Ahora, ¿pero qué sucede en este caso? Observen la imagen. Tenemos nuestra placa con un potencial positivo, tenemos nuestra placa con un potencial negativo, pero resulta que ahora hay un pequeño cambio. En medio de las placas ya no hay un nada, sino hay un material. A este material en medio de las placas se le va a llamar material dieléctrico. Repito, se le va a llamar material dieléctrico. Entonces, aquí vamos a comenzar a obtener información sobre el material dieléctrico. En primera instancia, el material dieléctrico tiene que ser un material no conductor. Repito, tiene que ser un material no conductor. Eso porque de lo contrario, si fuese conductor, uniría la placa de potencial negativo con la placa de potencial positivo y nos pondría las placas en cortocircuito. Ahora, ¿qué pasa con un material aislante? O sea, en realidad, si es un material no conductor, es un material aislante. Bueno, primero tenemos que ver que un material aislante va a presentar una característica importante. Y esa característica es que él va a tener internamente, sus moléculas van a tener un desorden magnético, o sea, no están ordenadas. Las moléculas van a tener polaridad positiva y polaridad negativa, pero están en desorden. Una vez que nosotros ingresemos este material dieléctrico en medio de las placas, recuérdense que cuando estuvimos viendo cómo se comportaba el capacitor a la hora de suministrar la energía, vimos que se generaba un campo eléctrico en medio de sus placas, que iba de positivo a negativo. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener que este material dieléctrico, con sus moléculas desordenadas, va a ser sometido a un campo eléctrico.
a un campo eléctrico. Una vez que este material está sometido a la presencia de este campo eléctrico, entonces sus moléculas empiezan a ordenarse magnéticamente, de tal forma que todos los extremos positivos apuntan a un lado y todos los extremos negativos apuntan a otro lado. Visto con más detalle, podemos observar aquí que tenemos nuestra placa positiva, tenemos nuestra placa negativa y un campo eléctrico que va a viajar, que le vamos a llamar E1, y este campo eléctrico E1 va a viajar del positivo al negativo. Pero ahora en medio ya no hay nada, sino tenemos un material aislante, no conductor, al cual, producto de este campo eléctrico 1, se le ordenaron sus moléculas. Y eso va a provocar entonces que aparezca un campo eléctrico 2. La diferencia de este campo eléctrico 1 con este campo eléctrico 2 es que este campo eléctrico va a llevar entonces una dirección contraria a E1. Recuerden que E1 va a ir de positivo a negativo, mientras que E2 va a ir de negativo a positivo. O sea, se opone al campo original. ¿Cómo se oponen? Estos campos se van a restar y el campo resultante que genere aquí va a ser, le vamos a llamar un campo resultante. A este campo resultante que está aquí va a ser menor que el campo original E1, porque en realidad es E1 menos E2. Entonces, dicho en palabras, ¿qué sucede cuando nosotros agregamos un dieléctrico al capacitor? Bueno, resulta que el resultado final es que la capacidad de almacenar cargas, de almacenar energía, sube, aumenta. Esa es la ventaja de usar un dieléctrico. Al introducir un dieléctrico en el capacitor, la capacidad de almacenar energía aumenta. Entonces, aquí nosotros tendríamos que plantearnos la siguiente incógnita. Anteriormente, sin el dieléctrico, usábamos una compensación matemática que llamamos epsilon sub 0, que era 8,85 por 10 a la menos 12. Pero ahora, al tener un dieléctrico, entonces, pregunta, ¿cambiará la fórmula? Ya sabemos que la capacitancia aumenta, pero ese dieléctrico, ¿habrá alguna diferencia en el cálculo? Pues veámoslo aquí. Una vez que nosotros agreguemos un dieléctrico, entonces resulta que originalmente la fórmula era C es igual a Q entre V, pero ahora tenemos un elemento nuevo. Tenemos un elemento nuevo que le llamamos K, porque fíjense que si nosotros eliminamos K nos va a quedar exactamente la misma fórmula, que era epsilon sub 0 por el área dividido entre la distancia. Ahora, a esta K se le llama la permitividad del dieléctrico y es un valor numérico que viene a compensar el efecto que genera, o viene a representar más bien, perdón, el efecto que genera la introducción de un material dieléctrico. Y dependiendo del material, así va a ser el valor de esta K, de esta compensación que se hace aquí. Entonces, aquí en la tabla podemos ver una serie de materiales que se pueden usar como dieléctrico y cuál sería el valor de K en este caso. Por ejemplo, vemos que si nosotros tenemos que el material es ámbar, entonces la K va a oscilar entre 2,7 y 2,9. Pero si vemos que es agua, fíjense que el valor de K es enorme, es 80.08. El aire es 1. Observen entonces que cuando aquí nosotros vamos a suponer que hay espacio vacío, hay un espacio libre, entonces K vale 1. Si K vale 1, 1 por epsilon sub 0 es epsilon sub 0. Entonces regresaríamos exactamente a la misma fórmula del caso anterior. O sea, cuando el aire lo vamos a tomar como un dieléctrico y ese dieléctrico vale 1 para que entonces nos genere la misma fórmula que el caso anterior cuando suponíamos que no había nada, o sea, cuando hablábamos de espacio vacío. Fíjense, por ejemplo, que el alcohol tiene 25, por ejemplo, la parafina nos da desde un 2,2 a un 2,3,
seda natural de 4 a 5. Entonces, cuando vamos a hacer el cálculo de la capacidad o de la capacitancia con un dieléctrico, ya no podemos utilizar la fórmula original, sino que esta vez le tenemos que agregar precisamente la permitividad del dieléctrico o la constante dieléctrica. Constante dieléctrica. ¿Qué nos va a generar la constante dieléctrica? Es el aporte matemático que hace el cambio de este material dentro del capacitor. Dentro del capacitor. Entonces, aquí ahora podemos ingresar otro valor extra, que sería la energía que es capaz de almacenar este capacitor. Pues estamos viendo que C es la capacidad de almacenar energía, pero ¿cómo calculamos la energía que puede almacenar, ese capacitor? Bueno, se hace mediante cualquiera de estas tres formulillas. Voy a separarlo aquí para que veamos que en realidad son tres formas de calcular la misma magnitud. O sea, la energía que almacena el capacitor, dicho de otra forma, la diferencia de potencial que hay entre el extremo A y el extremo B de este capacitor de placas paralelas, se puede calcular con cualquiera de estas tres fórmulas. Vean que es un medio por la carga por la tensión, o es un medio por la capacitancia por la tensión al cuadrado, o es la carga al cuadrado dividido entre 2C. Dependiendo qué es lo que yo tenga, cuáles son las magnitudes que yo tenga, pues así voy a poder utilizar alguna de estas formulillas. De igual forma como existen diversos tipos de capacitores, así existen diversos tipos de representación para los capacitores. O sea, en pocas palabras, los símbolos de los capacitores. Para representar los capacitores, entonces vamos a tener diferentes símbolos que nos dicen diferente información sobre ellos. Y aquí los tenemos. Estos dos primeros de acá son el símbolo para capacitor no polarizado. ¿Qué quiere decir de capacitor no polarizado? Bueno, por ahorita nada más vamos a decir que hay capacitores que tienen polaridad y capacitores que no tienen polaridad. De estos vamos a hablar en el segundo video tutorial, pero por ahora vamos a decir que los capacitores que no tienen polaridad se representan de esta forma. Acá tenemos en este segundo bloque los capacitores con polaridad. Fíjense que la diferencia entre los capacitores, los símbolos de los capacitores que no tienen polaridad y los que tienen polaridad es que en el caso de los que tienen polaridad o que también se llaman electrolíticos, se está indicando la polaridad en uno de los extremos y se pone más. Ojo, aquí tenemos una patilla arqueada que tiene un pequeño semiarco. Esta siempre, en el caso de los electrolíticos o de los capacitores con polaridad, va a representar la patilla negativa. Esto es muy importante porque lo adelanto y lo vamos a ver a profundidad en el segundo video tutorial. Los capacitores con polaridad, si los conectamos al revés, explotan y son muy peligrosos. ¿Escucharon bien? Explotan y son muy peligrosos. En este tercer bloque vemos la simbología para los capacitores variables, porque igualmente como en el tutorial pasado vimos los potenciómetros, tenemos capacitores variables y en este último bloque vamos a encontrar capacitores polarizados sensibles a la temperatura, capacitor polarizado sensible a la tensión y capacitor pasante, que luego hablaremos de cada uno de ellos. Pero estos son los correspondientes símbolos para poder representar los capacitores en un circuito electrónico. Seguidamente vamos a establecer algunas conclusiones fundamentales sobre los capacitores de placas paralelas. La primera de ellas, los capacitores almacenan energía en forma de carga eléctrica, estableciendo de esta forma un campo electromagnético entre las dos placas que lo forman. La segunda conclusión, esta energía se muestra como una diferencia de potencial o una tensión eléctrica entre las placas que lo forman. O sea, cuando un capacitor se carga, nosotros podemos retirar la fuente de energía y el capacitor va a sostener entre sus extremos una diferencia de tensión o un potencial eléctrico. Esta tensión va a permanecer ahí hasta que nosotros
a través de un circuito eléctrico que lo veremos en el tercer video tutorial sobre carga y descarga de los capacitores. Ahí vamos a aprender cómo descargar el capacitor, o sea, cómo vamos a sacar la energía que quedó almacenada ahí en ese capacitor. La tercera conclusión, la capacidad de almacenamiento estará determinada únicamente por la geometría de las placas. O sea, en pocas palabras, que al final la capacidad o la capacitancia va a estar únicamente limitada por la forma de las placas. La cuarta conclusión es que un capacitor con dieléctrico presenta una capacidad mayor que uno sin dieléctrico. Eso es muy importante. Entonces, una conclusión extra aquí es, o dicho de otra forma, si nosotros tenemos un capacitor que no tiene dieléctrico y le incorporamos un dieléctrico, entonces él va a aumentar su capacidad de almacenamiento de energía. Teniendo esto en cuenta, es que les dejo la siguiente filmina, donde podemos encontrar distintas figuras geométricas y la fórmula para calcular las áreas de cada una de ellas. Esta información la vamos a ocupar para realizar distintas prácticas en nuestra clase virtual de WhatsApp. Nuestra clase virtual de WhatsApp. Entonces, recordar ahí que tenemos que tener, para poder completar este video tutorial, copiado algunas de las formulitas, o por lo menos a mano, estas fórmulas que nos van a permitir entonces calcular el área de distintas superficies o distintas figuras geométricas, Por ahora sería todo con este video tutorial. Recuerden que nuestro próximo video tutorial es de tipos y conexiones de capacitores. Esto será para la guía de trabajo autónomo que va a llevar el mismo nombre. Muchas gracias y nos vemos. Un fuerte abrazo.